El Señor que ha venido a salvarnos esté con todos ustedes, deseándoles feliz Navidad en esta octava de Navidad del 2018. Les comparto la reflexión del Evangelio del Domingo de la Sagrada Familia, del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 52. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él le respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Una cosa que me llama mucho la atención de este evangelio es: van a Jerusalén como judíos piadosos para las festividades de la Pascua y regresan en la caravana, hacen un día de camino y entonces se dan cuenta de que Jesús no está con ellos. El instinto natural de José y de María es inmediatamente buscar a Jesús. Y tantas veces nosotros nos perdemos, se nos pierde Jesús. Jesús deja de estar a nuestro lado y seguimos caminando. Y entre más caminamos, más nos perdemos. Y entre más nos perdemos, más difícil es volver a Él. Es muy interesante, regularmente es el niño perdido el que busca despavorido a los papás. Aquí puede entenderse, ¿verdad? Los papás van a buscar a un hijo que se le pierde inmediatamente. Pero no podría ser la Sagrada Familia tal si no tienen a Jesús. Entonces vuelven inmediatamente a Jerusalén y durante 3 angustiosos días lo buscan por todas partes. Y lo que llama la atención es que es hasta el tercer día que lo buscan en el templo. Y eso tenemos que aprenderlo. A Jesús, nos guste o no nos guste entenderlo, lo encontramos en el templo. Es cierto, lo encontramos en el pobre, lo encontramos en el necesitado, en el enfermo. Pero nos hacemos tontos si queremos creer que a Jesús no lo encontramos en el templo. Si tú quieres encontrar a Jesús, encontrarte con Jesús, lo lógico es que lo busques en el templo. Y lo encuentran ahí, sentado entre los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Qué interesantes serían las preguntas de Jesús. Bueno, de hecho, son interesantes las preguntas que Jesús hace continuamente en el Evangelio. Pero no era la escucha, no eran las preguntas de Jesús las que hacían que fuera admirable. Su inteligencia resaltaba en sus respuestas. ¿Qué respondería ese niño de 12 años a los doctores de la ley? Al punto los había admirado que lo dejaron estar sentado
entre los doctores de la ley. Y los doctores de la ley se sentían cómodos con un niño de 12 años entre ellos, debatiendo de cosas religiosas, teológicas, en aquello en lo que ellos eran expertos. Y recibieron a un niño galileo entre ellos y le dieron su atención. Eso es importante. Jesús a los 12 años gana la atención de los jefes religiosos. Ya después, cuando crezca, esa atención la tendrá, no será positiva, pero la seguirá teniendo. Pero es interesante, un niño de Jesús que a los 12 años puede sorprender a los más grandes doctores de la ley de Jerusalén. Y luego el diálogo entre María y Jesús. Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. Este es el rasgo de un Jesús adolescente que busca afirmar su identidad como verdadero Dios y su identidad como verdadero hombre. ¿Por qué me andaban buscando? Y aquí empiezan las preguntas de Jesús. ¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Es que no les dio ninguna respuesta, les pregunta con preguntas. Pero la respuesta no termina en esas preguntas que el niño Jesús hace. La respuesta que Jesús hace continúa a lo largo de su vida. Él vuelve con ellos a Nazaret y sigue sujeto a su autoridad. Aquel que habla de Dios como su Padre, del que se debe ocupar de sus cosas, va a Nazaret con José y se sujeta a su autoridad. Y María va guardando todas estas cosas y las medita en su corazón. María se está preparando porque no será automático el que María, no es por una gracia nada más que María está al pie de la cruz, firme y valiente. María se va preparando a lo largo de su vida, a través de todas estas cosas que va atesorando en su corazón y que las va meditando. Y Jesús, en su humanidad, desde Nazaret, sigue creciendo en saber, en estatura y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Jesús quiere que entendamos que Él debe ocuparse de las cosas de su Padre. Hemos mundanizado tanto la figura de Jesús, la hemos banalizado tanto, que a veces se nos olvida la misión divina de Jesús. Y es cierto que el buen cristiano tiene que ocuparse de las causas sociales y de ayudar al necesitado, pero están las cosas directamente relacionadas con el Padre, las cosas de profundizar en nuestra fe, de preguntar acerca de nuestra fe, de responder acerca de ella. Es importante entenderlo. Jesús va creciendo en edad, en sabiduría y en gracia. Jesús crece de una forma tan integral ante los hombres, ante las necesidades de los hombres, en su humanidad. Jesús crece, pero Jesús crece también delante de Dios, en su autoconocimiento, en su conciencia de sí mismo, de su doble naturaleza. Y hoy Jesús nos invita a crecer con Él. Hoy Jesús nos invita a buscarlo en el templo. Hoy Jesús nos invita a entender que tal vez hemos estado caminando en esta caravana de la vida y que no nos hemos dado cuenta, pero tal vez Él ya no está con nosotros. A pesar de que la caravana se dirija de Jerusalén a Nazaret, tal vez nosotros nos dirigimos a la casa de Jesús, pero tal vez Jesús no está con nosotros. Yo te invito a que en estos días de Navidad no dejes pasar la oportunidad de acercarte al templo a buscar a Jesús, pero a buscar a Jesús. Más allá de buscar otras cosas, más allá de entretenerte con otras cosas, con la hermosura que pueda tener tu templo parroquial,
con el peinado de la persona que está sentada enfrente de ti, con la forma de ser del sacerdote que celebra la misa, etcétera. Tantas cosas que a veces nos pierden y que a veces en distraernos no nos dejan disfrutar de la cosa más preciosa, la presencia real de Jesús en el templo. Un Jesús que desde el templo sigue escuchando y sigue haciendo preguntas. Un Jesús que te ha escuchado y que tantas veces te ha hecho preguntas. Y esas preguntas esperan respuesta. Que el Señor nos permita encontrarlo, que el Señor nos permita no caminar sin Él, y que el Señor nos permita también nosotros ocuparnos de las cosas de nuestro Padre Celestial. Que sigan teniendo un bonito tiempo de Navidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.